Saludo cordial, bienvenidos. Vamos a hacer en este especial un informe casi que de gestión. Nuestra invitada es la doctora Lina María Gil, es la secretaria de Salud del municipio de Armenia y con ella vamos a hablar muchos temas porque ese tema de salud en esta región, en esta capital del departamento del Quindío, abarca muchas situaciones. Doctora Lina María, bienvenida. Buenas tardes, Jorge, muchísimas gracias y bueno, esperamos que con esta información podamos dar un balance de todas las acciones que hemos realizado desde la Secretaría de Salud. ¿Cómo empezó este 2022, doctora Lina? Bueno, podemos empezar hablando del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud. Este año pues tuvimos uno de los presupuestos más altos que ha tenido la Secretaría, 158.000 millones de pesos que tuvimos, de los cuales 150.000 millones corresponden al pago del régimen subsidiado, de los afiliados al régimen subsidiado del municipio de Armenia. Nosotros recibimos, digamos, este dinero por giro directo y hacemos las transferencias a todas las EPS que tienen esta atención. Y el resto de los 8.000 millones, bueno, fueron todas las acciones y las actividades que realizamos desde la Secretaría de Salud. Mencionó usted el tema de los afiliados a las EPS. Sí. ¿En algo afectó la liquidación de varias de ellas a nivel nacional? Claro, efectivamente tuvimos una situación pues bastante compleja con la liquidación de Medimás y de Comeva este año, que pues evidentemente genera unos trastornos en las atenciones. Quien se ve más afectado en estas liquidaciones definitivamente son los usuarios, desafortunadamente. Sin embargo, pues de la Secretaría tratamos de montar un plan de contingencia con las EPS receptoras de esta población para que nos mostraran cómo iba a ser las actuaciones con esta nueva población a recibir, y digamos que así logramos que la población más grande, sobre todo Medimás, que iba a ser recibida por las diferentes EPS, 5 EPS en total, que fueron Salud Total, Nueva EPS, Sura, Sanitas y Famisanar, las receptoras de esta población, pues lograran adaptar rápidamente a esta población y darle continuidad a los servicios que estas personas tenían. Al principio tuvimos unas quejas frente especialmente al servicio de medicamentos, donde se presentaban largas filas y bueno, hicimos seguimientos, hicimos varias reuniones, compromisos, y hoy vemos como ya se han aperturado más puntos de entrega de medicamentos tanto en el sur como en el norte, y bueno, ahí vamos mejorando esta situación con el fin de que pues los cuyabros puedan tener un acceso a salud de manera pronta. Esta población que quedó flotante nunca quedó desamparada en salud. ¿Siempre hubo un respaldo de la Secretaría de Salud de Armenia, de la Administración Municipal? Frente a la liquidación, la Superintendencia de Salud, digamos que hace un ejercicio, si bien este año con Medimás fue una liquidación que se dio en menos de una semana, el traslado y la asignación de los usuarios a las diferentes EPS fue muy rápido. Nosotros sí recibimos pues la información y tratamos de direccionar a las personas que no sabían a qué EPS habían sido asignadas a través de las redes sociales, medios de comunicación. Le dimos a conocer a la gente cómo sabía a qué EPS había sido asignada. Igual el municipio de Armenia responde por la atención de la población no afiliada, y nosotros pues este año hemos pagado aproximadamente 150 millones de pesos en atenciones a personas que no tienen ningún régimen de afiliación a salud. La gestión ahí es tan pronto la persona ingresa al servicio de urgencias, hacer todo el trámite de afiliación para que ya pues todas sus atenciones sean asignadas y atendidas por una EPS. A través del Ministerio de Salud pues se impartieron directrices para el cronograma de vacunación, para completar esquemas, pero igual siempre hubo una Secretaría de Salud de Armenia dispuesta a vacunar así no hubiera una jornada especial. Sí, Jorge, bueno, definitivamente el tema de vacunación desde el año pasado, digamos que ha sido el punto más crítico de la Secretaría de Salud. Esta vacunación, pues específicamente hablando de COVID, ha sido una vacunación histórica. Nunca se había generado una vacunación que tuviera que llegar a toda la población y a toda la ciudadanía. Por lo tanto, pues desde el año pasado se establecieron todos los planes de acción y asimismo pues este año seguimos con esas jornadas extramurales. A hoy pues con esta cuarta dosis de refuerzo, desde el año pasado hemos aplicado 560.000 dosis de biológicos en el municipio de Armenia. A hoy ya no tenemos jornadas extramurales, pero garantizamos el servicio de vacunación COVID en todas las IPS del municipio de Armenia. Realmente esta estrategia fue muy exitosa este año.
estuvimos entre las 3 primeras ciudades que logramos retirar el uso del tapabocas debido a los avances y a la cobertura en vacunación, y también en los últimos picos de COVID vimos como disminuyó de manera importante el número de fallecidos y también el número de casos positivos debido a que pues había un volumen importante de personas que habían sido vacunadas. A hoy que vemos nuevamente cómo empieza a tener unas cifras de casos de COVID, pues sea también el espacio de invitar a la ciudadanía a que se apliquen estos refuerzos, primer refuerzo y segundo refuerzo, los que no tengan aún este biológico. Usted mencionó 560.000 dosis. Sí. Ahí están, primeras dosis y dosis Sí, de refuerzos. ahí están todas las dosis. Tenemos en esquemas completos 250.000 personas, es decir, con primera y segunda dosis, que es pues más o menos la población del municipio de Armenia, que era pues sujeta de vacunación. También tenemos con primera dosis de refuerzo un avance del 58%, y con cuarta dosis sí ya tenemos un poquito más bajo, que es 13%. Tenemos en el departamento del Quindío, en Armenia, población flotante extranjera, Sí. de Venezuela básicamente. ¿Cómo se hizo para tratar ese tema con esta población? Pues lo más importante fue que el ministerio dio unos lineamientos de una vacunación sin barreras, y yo pienso que eso nos permitió pues tener esas cifras importantes de vacunas. No se exigía digamos que fueran ciudadanos colombianos, finalmente cualquier extranjero que estuviera en el país y que demostrara pues que no había sido vacunado o que tenía dosis incompletas podía ser vacunado, podía completar aquí sus esquemas. Entonces pues ese plan nacional de vacunación nos permitió llegar a todos los ciudadanos, así fueran flotantes, que estuvieran acá en el municipio de Armenia, extranjeros y nacionales. Doctora Lina, el mes donde se presentaron, digamos, mayor número de fallecidos y hospitalizados en este año, ¿cuál fue? Este año, evidentemente en el primer trimestre tuvimos un pico importante de casos, si bien pues no como los años anteriores, como 2020 y 2021, pero este año sí tuvimos unas cifras importantes. El último fallecido de este año se nos presentó en el mes de agosto. Ese es el último reporte de personas fallecidas por COVID. A hoy desafortunadamente tenemos una persona en unidad de cuidados intensivos con diagnóstico positivo de COVID. Entonces pues bueno, la llamada es a la vacunación, que evidentemente pues nos ha mostrado que genera una disminución de casos graves de COVID y de fallecimientos por este diagnóstico. Este año también se hicieron muchas jornadas para vacunación en infantes. Ajá. Por ejemplo, lo del tema del sarampión. Sí, el esquema regular debido al COVID se desplazó un poco, y este año fue un reto importante volver a retomar ese esquema regular de vacunación. A hoy el municipio de Armenia tiene unos indicadores trazadores que están por encima del promedio nacional. No, si bien no están cumpliendo con la meta esperada, que es del 95%, estamos entre el 75 y el 85% en los indicadores. Es un resultado importante y realmente apalanca los resultados del departamento. Tenemos 32.000 niños vacunados con dosis adicional de sarampión, que esto pues es un esquema, digamos que es nuevo y que algunas mamitas no han entendido, porque ya no importa que el niño tenga su esquema de sarampión y rubeola, sino que debido a la disminución de vacunación en el año de la pandemia, se adicionó una dosis adicional para todos los niños menores de 11 años. Y hemos logrado 32.000, eso es una meta, es un cumplimiento del 91%, con esa hemos trabajado muchísimo. Inclusive hicimos una actividad muy interesante con educación, que hemos trabajado de la mano, hicimos un concurso motivando a los niños a que se vacunaran, a los padres a que cuando estuviéramos con las vacunadoras mandaran toda la información, y los premiamos con una jornada de un Gym Day con la Mega, que lo ganó la institución educativa Bosques de Pinares. Esa se realizó en el mes de noviembre, y bueno, y así diferentes campañas y actividades durante el año fomentando toda esta vacunación del plan ampliado de inmunizaciones, que son 21 biológicos que cubren 26 enfermedades que todas son prevenibles con la vacuna. Es un proceso que es completamente gratuito y es un derecho adquirido de los menores. Había un mito. Sí. Una madre de familia decía, no, es que mi niño ya tiene el esquema de sarampión, yo no lo hago vacunar más, porque es que si le ponen otra vacuna antes lo enferman.
Mito. Mito, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? El sarampión, nosotros como país, Colombia es un país que está certificado libre de sarampión, y eso es debido a ¿qué? A los resultados de vacunación que hemos tenido, a unas coberturas importantes por encima del 95% de la población. En el año de pandemia, en el 2020, todas estas cifras cayeron. Entonces, para poder mantener los estándares y evitar que esta enfermedad, que es inclusive más contagiosa que el COVID, genera secuelas y tiene un porcentaje de fallecimientos más alto que el COVID, vuelva y reaparezca, como lo estamos viendo en países vecinos, claro, como lo estamos viendo en Venezuela, en Brasil. Entonces, esta es una lucha importante de poder erradicar esta enfermedad, y por eso el Ministerio toma la decisión y dice: vamos a aplicar una dosis adicional con el fin de que esta enfermedad no reaparezca en nuestro país y no perdamos esta certificación de país libre de sarampión y rubéola. Que es totalmente gratuito. Completamente gratuito, y que tiene pues un estudio de que lo que genera esta vacuna es generar más anticuerpos en los niños para evitar que esta enfermedad aparezca nuevamente. Este año 2022 se generó una alarma en muchos países del mundo, y Colombia no fue ajena a esa situación. ¿Cómo nos fue con el tema de la viruela símica? Eso, digamos que el COVID nos dio una preparación frente a este tipo de estas enfermedades nuevas, nos dio ese paso adelante cuando aparecen estas nuevas enfermedades con nuevas sintomatologías. Evidentemente la viruela símica es mucho menos contagiosa que el COVID, por lo tanto pues el impacto fue mucho menor. En Armenia la cifra fue alrededor de 10 casos, los cuales fueron identificados oportunamente. Recibimos inmediatamente los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, que nos dio toda la ruta sobre cómo identificar oportunamente y hacer búsqueda activa de estos casos, tanto desde migración, en comunidades, colegios, obviamente las IPS pues jugaron un papel importantísimo en cuando una persona consultará con alguno de los síntomas, inmediatamente poder hacerle una prueba oportuna y detectar. Entonces pues digamos que en el municipio estuvo controlado, y los casos fueron la mayoría tratados en su casa con síntomas menores. Por lo tanto, bueno, una experiencia más aprendida en este tema de las enfermedades contagiosas. ¿A hoy no se registra ningún caso en Armenia? En Armenia, nosotros no tenemos reporte de casos hace aproximadamente 2 meses. Un tema importantísimo y que a veces lo dejamos de lado, pero es importantísimo para todos, el tema de la salud mental. Sí. El caso, por ejemplo, en concreto, del suicidio, de la prevención. ¿Cómo nos fue este año 2022? Bueno, Jorge, después de la pandemia del COVID-19, muchos medios salieron a decir: la nueva pandemia son las enfermedades de salud mental, y evidentemente eso es lo que estamos viendo no solamente en Armenia, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Es desafortunado como hoy vemos niños en edades muy tempranas en donde ya están mostrando síntomas de desesperanza, de no tener una opción en un futuro, de no sentirse queridos. Siempre hay que hacer énfasis en que el suicidio es prevenible, es simplemente que como familia, que es el núcleo de la sociedad, sí, nos podamos escuchar. Hace poco en Armenia hubo un caso desafortunado de un menor de edad en el cual manifestó que tenía esas ideas. Entonces digamos que tenemos que estar alertas y escucharnos, escuchar a nuestras familias. La comunicación es vital. Hoy los niños están expuestos todo el tiempo. Las redes sociales, si bien nos han acercado a muchas personas, también nos han generado unas dinámicas sociales diferentes, y entonces eso les genera obviamente a ellos mucha presión social, ansiedad, tener más claro, ser los más bonitos, y nos tienen una idea y un concepto de lo que es ser exitoso, que realmente es muy complejo llegar a esos estándares, y por eso se generan todas esas situaciones. Armenia, en la fecha tenemos el reporte de 8 suicidios. Estos están por el registro único de fallecidos que nos genera la Fiscalía. A veces no nos actualizan rápidamente la información, pueden ser más, pero ellos a corte de fin de año pues nos hacen un reporte. Digamos que es una cifra que es más o menos estándar en el municipio de Armenia. Esperar este año cómo termina el balance, pero es recordar que es una situación que es 100% prevenible. Sabemos a veces que hay dificultades en las rutas de atención con las IPS. Nosotros este año hicimos 2 reuniones con las diferentes IPS del municipio, como solicitando
estas rutas de atención en salud mental, agilizar el tema de las atenciones de psicología. A veces encontramos barreras en las clínicas donde no hay un psiquiatra para atender una urgencia en salud mental, entonces pues también ha sido el llamado de la Secretaría a que se fortalezca toda esta red de atención en salud mental. Nosotros tenemos el proyecto de salud mental que trabaja en 2 líneas, que es salud mental a través de la estrategia Sanamente. Hacemos puerta a puerta, vamos a los colegios y prácticamente se habla de frente del suicidio, de cómo identificar una persona con una ideación suicida, cómo generar habilidades psicosociales para mejorar el relacionamiento en el hogar, con los compañeros, la resiliencia. Y también tenemos el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y reducción de riesgos y daños. Ahí tenemos un proyecto muy bonito que se llama Centro Escucha, que viene funcionando hace 6 años. Este año hemos atendido 231 personas que se inyectan droga. Este programa va enfocado hacia ellos. Son 2 puntos de atención realmente, uno fijo que es en la Alcaldía de Armenia, en donde estas personas, que en su mayoría son habitantes de calle, llevan las jeringas usadas y nosotros les damos jeringas nuevas y limpias. Al principio, cuando la gente escucha este programa, genera impacto y ustedes están fomentando el consumo. Realmente no, estas personas no van a dejar de consumir porque nosotros no les demos o les demos la jeringa. Sin embargo, la jeringa es un punto de contacto para poder llegar a esta población que realmente mantiene aislada de la sociedad y son invisibles ante a sus problemas. Entonces, con esta jeringa, que para ellos es importante, les enseñamos, les hacemos pruebas rápidas de VIH, de sífilis, de hepatitis B, digamos que los anexamos a tratamientos en salud por diferentes enfermedades que tengan, porque allí hay un personal, un equipo interdisciplinario que los ayuda a gestionar citas, medicamentos, tratamientos para hepatitis B y C, que digamos que son los que más resultan positivos para estas enfermedades. Y adicional, se les tiende una mano a aquel que quiera iniciar un proceso de cambio y de resocialización a la sociedad. Son escuchados, son tenidos en cuenta y se sienten como incluidos en sociedad. El consumidor se automargina. Ajá. En años anteriores era mirado como un delincuente. Faltaba eso, que se humanice, que se reciba, que es un problema de salud mental, es una enfermedad. Es una enfermedad y que ellos sientan que hay alguien que se preocupa por ellos. Tenemos hoy, este año, 231 personas adheridas a este programa que van constantemente, les hacemos educación en cómo atender una sobredosis, cuáles son las consecuencias de una sobredosis. O sea, es un espacio muy bonito. La última actividad que se hizo con ellos fue que pusimos un stand para hacer bolsas de regalos y después ellos fueron y vendieron esas bolsas de regalos para comprarse elementos de aseo y cositas que ellos pues quisieran tener con ese dinero de esas bolsas de regalo. El Centro Escucha, usted me habló del Centro Escucha y este año pues adquirió más fuerza. Sí, veníamos con un promedio de atención de 120, 150 personas y digamos que el trato y las actividades que rodean toda esa actividad de ese recambio de jeringa, pues ha hecho que más personas puedan llegar de ahí. Hemos logrado sacar algunas personas de esta vida de calle y de darles otras oportunidades. ¿Cómo nos fue y cuál es el tema de zoonosis? Bueno, Jorge, qué bueno que tocamos ese tema porque pues primero es uno de los temas abanderados de nuestro alcalde. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Salud tenemos, digamos, ahí 2 frentes grandes con mascotas. El primero es la vacunación antirrábica, que es completamente gratuita. Efectivamente vamos casa a casa buscando todas las mascotas que tengan los ciudadanos. Tenemos un cronograma el cual abarca las 10 comunas, inclusive la rural, en donde vamos todos los días. Estas jornadas no paran, van inclusive los domingos, acompañamos actividades donde sabemos que va a haber población, esto no para. Llevamos 30.000 biológicos aplicados de vacunación antirrábica. Como desde Secretaría de Salud, ese es nuestro enfoque principal, que es evitar la diseminación de las enfermedades zoonóticas y el control de las mismas, y pues no hemos tenido este año ningún reporte de casos de rabia. Por lo tanto, esa es la importancia de que todas las personas que tengan sus mascoticas tengan su carnet de vacunación actualizado y que busquen, si aún no tienen la vacuna, busquen dónde vamos a estar haciendo jornadas, porque de verdad que es un proceso muy, muy bonito. Puntualmente este año en la
en la semana de las fiestas de Armenia tuvimos un punto de vacunación en el Parque Sucre. Estuvimos acompañados de la Policía Ambiental, donde también nos ayudaron con desparasitación, la Secretaría de Gobierno y bueno, dando todos estos temas también de pautas de tenencia responsable de mascotas. Eso pues por la parte de zoonosis, y adicional este año también tuvimos una cifra histórica que nunca se había dado en la alcaldía de Armenia, y es haber esterilizado más de 5.000 mascotas. Este programa es un programa muy bonito porque es completamente gratuito, llegamos a todas las comunas de Armenia y tuvimos diferentes modalidades de acceso. Tuvimos un contrato con una veterinaria, el establo, una veterinaria excelente, donde realmente no tuvimos ni una sola queja. Todas las personitas salieron contentas con su mascotica ya esterilizada. También tenemos reactivada la zoonidad, la unidad móvil de zoonosis, en la cual estuvimos en más de 30 barrios del municipio de Armenia con nuestros veterinarios. Es espectacular poder llegar a todos esos sitios vulnerables donde también tienen mascotas y las personas no tienen acceso pues a esta esterilización que tiene un costo, y nosotros la estamos haciendo completamente gratuita. Doctora Lina, ¿hay de pronto datos de si hay muchas mascotas que no han vacunado en Armenia? ¿Se tiene de pronto un censo por ahí o se está trabajando en esto? El último censo que tenemos de mascotas es aproximadamente 40.000 mascotas. Son bastantes, es más, yo creo que la cifra puede ser mucho más alta, porque claro, hoy vemos que yo creo que en más del 50% de los hogares tiene mascota y a veces no tienen una, sino 2 y 3. Entonces, pues esto va creciendo, yo creo que son mucho más de 40.000, pero eso es una cifra aproximada que tenemos y es la meta que tenemos, por ejemplo, en vacunación. A hoy, el tema de quemados con pólvora, desafortunadamente es un tema pues que casi que de nunca acabar. ¿Cómo estamos en ese tema en Armenia? Bueno, bastante desafortunado. Hoy tenemos reporte de 4 personas quemadas, una de las cuales es un menor de edad, tuvo quemaduras de 2º grado en su rostro y en manos. Entonces, pues uno quisiera no dar estas cifras en salud. Nosotros de la Secretaría de Salud tenemos todo el plan de medios registrado, toda esta campaña de prevención del uso de pólvora en diferentes medios. Tenemos carrovalla, perifoneo, tenemos una obra de teatro que ha ido a muchos barrios donde sensibilizamos a la población de que disfruten estas fiestas, estas navidades, este espacio en familia, compartiendo de la compañía entre sí y no con la pólvora, que pues desafortunadamente deja secuelas no solamente físicas sino psicológicas de por vida. El uso inadecuado de la pólvora genera lesiones oculares, lesiones auditivas, cicatrices de por vida, amputación de miembros. Entonces pues es muy triste, además de la intoxicación que también los menores a veces se da por el fósforo, donde realmente también las consecuencias son nefastas y mortales. ¿Hay resultados, datos sobre consumo de licor adulterado en Armenia? Hasta el momento no tenemos reporte de intoxicaciones por consumo de licor, no tenemos. Hay una alerta nacional por el INVIMA, pero creo que acá en el Quindío pues aún no tenemos reporte, afortunadamente. El llamado en estas navidades es a un consumo de licor moderado. Claro. Esto genera riñas, intoxicaciones, entonces pues es a disfrutar sanamente. También el tema de alimentos, desde la Secretaría de Salud tenemos montado todo el plan de acción para pues estar atentos a cualquier situación que se pueda dar frente a alguna intoxicación, recordarle a la ciudadanía, comprar tanto el licor como los alimentos en sitios debidamente establecidos, que le presenten factura, que las condiciones de asepsia y de limpieza sean evidentes al momento de la compra y evitar pues estos almacenes clandestinos o a veces inclusive que les entregan a domicilio y no pueden identificar cuáles son las procedencias de estos alimentos. Doctora Lina, finalmente, todos los servicios que presta la Secretaría de Salud de Armenia, vacunación, atención por temas de salud mental, etcétera, son totalmente gratuitos.
Sí, claro, totalmente gratuitos desde la Secretaría de Salud. Yo podría decir que hacemos aproximadamente 30.000 intervenciones, si no son más, en todos los proyectos que tenemos, desde el apoyo a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, todos los proyectos de salud sexual, atención a poblaciones vulnerables, jornadas de salud, todo esto es completamente gratuito y tratamos de focalizar nuestras acciones a la población que más lo necesita. Ella es la secretaria de Salud del municipio de Armenia, Lina María Gil, quien estuvo con nosotros hablando de temas importantísimos. Se nos quedaron muchos por hablar, Bastante. muchos, pero realmente nos dio a conocer cifras importantes y de cómo se trabaja la salud en el municipio de Armenia. Doctora Lina, muy amable por haber estado con nosotros. Jorge, a usted muchas gracias.